Bueno, vamos a dar comienzo a la clase que tiene la característica de ser una clase con un alto grado de abstracción porque vamos a tener que incorporar ideas que tienen su fundamento casi exclusivamente en la matemática y a veces no es fácil la transición hacia ideas que están vinculadas en la física. La razón de por qué tenemos que hacer esto es porque, bueno, el objetivo con la teoría cuántica es poder explicar el modelo del átomo con un modelo superador al de Bohr, que va a ser con el modelo de Schrödinger, y para eso se requiere inevitablemente un conocimiento matemático y físico superior al que hasta ahora hemos manejado. Tenemos que incorporar lo que se llama la noción de operador. Lo que nosotros vamos a hacer es una muy simple introducción. Para entender o llegar al concepto de operador de una manera sencilla, primero voy a hacer una mínima reflexión acerca de lo que es una teoría física lineal. Una teoría física, cualquiera de las que hayan estudiado o cualquier otra que se desarrolle, se caracteriza por estar descrita por un conjunto de ecuaciones en donde dentro de las ecuaciones aparecen magnitudes o lo que se suelen llamar variables dinámicas, que a través de lo que esas variables dinámicas permiten calcular, uno puede llegar a analizar un cierto problema con ese marco teórico. Justamente frente a un problema que uno enfrenta con una nueva teoría física, lo que trata es de aplicar las ecuaciones que describen esa teoría física y encontrar las soluciones, que sería encontrar los valores, por decirlo de una manera muy general, de las variables dinámicas que dan solución al problema. Cada vez que uno encuentra una solución, está describiendo de alguna manera un cierto problema que está vinculado a la teoría en cuestión. Ahora, puede pasar que cuando uno analiza el problema encuentra más de una solución. Y entonces, por alguna razón, tiene una solución, pero además tiene otra. Bueno, si una es solución y la otra solución y la combinación lineal de las dos soluciones también es solución, el, la teoría se dice que es lineal, que son las únicas que nos interesan a nosotros. Por supuesto, no todas las teorías físicas son lineales, hay teorías que no son lineales. Por ejemplo, ¿qué teoría física importante que hayan estudiado ustedes tiene el carácter de ser lineal? La teoría electromagnética de Maxwell, representada por esas cuatro ecuaciones con las cuales se describe todo el electromagnetismo. Lo que voy a comentar ahora no implica la necesidad de, para entenderlo, saber cuáles son las ecuaciones de Maxwell, ni siquiera haberlas resuelto. Las ecuaciones de Maxwell son cuatro ecuaciones, dos que hablan de la divergencia y el rotor del campo eléctrico y otras dos que hablan de la divergencia y el rotor del campo de inducción magnética B. En esas ecuaciones, además de E y B, participan otras dos variables dinámicas que son la densidad volumétrica de carga y la densidad de corriente eléctrica. En cuanto a la densidad de corriente eléctrica, tengo que aclarar que la forma de la densidad de corriente eléctrica que participa en las ecuaciones de Maxwell
es una forma generalizada que no han visto en física 3. Ustedes vieron la densidad de corriente eléctrica llamada de conducción asociada al fenómeno de la conducción eléctrica. Pero hay otra forma de densidad de corriente llamada densidad de corriente de desplazamiento que seguramente no han analizado en física 3. La combinación de ambas, la suma de ambas, define esta J que está acá. Pero igual, para el análisis que voy a hacer, no importa eso. Supongamos que frente a un problema determinado planteo las 4 ecuaciones de Maxwell y las resuelvo. Es decir, encuentro valores de E, B, Rho y J que pueden resolver la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales que implican las 4 ecuaciones de Maxwell. Fácilmente puedo encontrar otra solución multiplicando a estos valores por una constante numérica alfa. Y ahí aparece otra solución que fácilmente es verificable que es solución. Y si la 1 es solución y la 2 es solución, la suma, para ser más técnico, lo que sería la combinación lineal de ambas, también es solución. Esto que estoy expresando en un lenguaje muy formal desde el punto de vista matemático es relativamente conocido por ustedes desde otro lugar bajo la denominación de el principio ah, no de conservación, se me cruzaron los cables, principio de superposición. Principio de superposición que para ustedes se manifestaba de la siguiente manera. Tengo una distribución de carga que implica una línea cargada y una región volumétrica con una cierta densidad volumétrica de carga. Y uno quiere calcular el campo eléctrico. Bueno, ustedes saben de física 3 que el campo eléctrico en un punto determinado es la suma vectorial del campo eléctrico que produce una distribución más la otra. Eso está en la línea de lo que estoy describiendo. No es estrictamente lo mismo, pero el soporte de eso que se llama principio de superposición está vinculado a lo que recién he comentado. Si a las ecuaciones de Maxwell yo les quito las variables dinámicas sobre las cuales actúa, lo que queda es lo que yo llamo el esqueleto de la ecuación. Ese esqueleto de la ecuación pasa a ser un objeto puramente matemático y es el sentido de un operador. ¿Por qué? Porque al sacarle las variables dinámicas, no tengo la referencia sobre quién la operación matemática que queda, sobre la cual actúa, o sea, no está sobre lo cual actúa esa operación. Por ejemplo, si a la divergencia del campo eléctrico le quito el campo eléctrico, queda la divergencia de algo que hasta que no sé qué es, no lo puedo calcular. Sin embargo, sé lo que tengo que hacer si me ponen ahí un campo vectorial. Bueno, la acción de simbólicamente quitar la variable dinámica es la de dejar lo que yo llamo el esqueleto de la ecuación, y eso tiene que ver con lo que es, en un lenguaje sencillo, un operador. Esto se puede hacer tanto en ecuaciones vinculadas directamente con la física, pero también se pueden hacer con ecuaciones en un sentido general. En función de lo que acabo de decir, el operador es un objeto matemático, tal que aplicado sobre una función me da otra función. Por ejemplo, acabo de decir la divergencia, el rotor,
el gradiente, son todos operadores. ¿Por qué? Porque recién cobran vida cuando coloco, en el caso del gradiente, una función escalar, en el caso de la divergencia del rotor, una función vectorial, y hago la operación que la divergencia, rotor o gradiente implica. Y lo que obtengo como resultado es la función que surge de aplicar el operador a la función correspondiente. En ese sentido, la derivada es también un operador. Este objeto matemático, ¿cuándo cobra vida? Cuando acá en este lugar coloco una función. Mientras no cobro una función, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacer nada. Esa es la idea de lo que yo llamé el esqueleto de una ecuación y corresponde a lo que es un operador. En este contexto, en las derivadas parciales pasa lo mismo. Esta expresión, al quitarle acá sobre quién se aplica, pasa a ser un operador. La integral puede ser vista como un operador. Yo sé lo que implica integrar, pero recién puedo integrar cuando en este espacio coloco una función. Los operadores se pueden representar con letras mayúsculas o letras minúsculas. Yo suelo usar letra mayúscula. Y arriba se le coloca esto que se lo llama bonete o sombrero. A bonete, a sombrero. Esto es la representación simbólica de un operador. Y esto que está acá no es otra cosa que la definición sencilla que he expresado antes. A aplicado a esta función me da como resultado otra función. El operador puede ser escalar o puede ser vectorial. De hecho, la divergencia, el rotor, son operadores vectoriales, igual que el gradiente. Hay un montón de operaciones que se pueden hacer con los operadores. De eso se encargan los de matemática, en ver estos objetos qué propiedades tienen. De todas las propiedades que uno puede querer interesarle a analizar, nosotros vamos a extraer solamente dos, que son las que están directamente vinculadas con lo que nosotros vamos a describir. Por eso dije en el comienzo, es una introducción muy básica a la teoría de operadores. Una tiene que ver con reconocer que hay operadores lineales. Esto en algún momento va a tener que ver con el hecho de que haya una teoría lineal para la física. El operador A aplicado a esta combinación lineal se puede desarrollar de esta manera. Si pasa esto, entonces el operador es lineal, siendo C1 y C2 escalares que pertenecen al mundo complejo. La otra propiedad que interesa es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa implicaría pensar en que si yo aplico un operador sobre una función, me da una otra función. A esa otra función le puedo aplicar otro operador. Ahora, la operación de aplicar primero B y después A es equivalente a primero aplicar A y después B. En algunos casos sí y en algunos casos no. Y eso define que se satisfaga o no la propiedad conmutativa. Y esto se contesta armando lo que se llama un conmutador. El conmutador entre dos operadores AB se aplica sobre una función phi y el conmutador AB aplicado sobre phi implica hacer esta cuenta, que es equivalente a esta igualdad pasar esto restando. Esto va a dar dos resultados. Puede dar 0, que sería equivalente a decir que se satisface esta igualdad, y es equivalente a decir que A y B conmutan.
el orden de aplicación de los operadores no importa, uno diría en lenguaje coloquial. Ahora puede pasar que esta cuenta no me dé cero y entonces no se satisface esta igualdad y A y B no conmutan. Repito, no son las únicas propiedades que uno puede establecer, sino son las que del conjunto uno puede establecer, a nosotros nos interesa en función de lo que tenemos que desarrollar. Se dice que se tiene una ecuación de autovalores cuando un operador A aplicado a una cierta función me da un escalar por la función. La función que satisface esta ecuación recibe cualquiera de estos nombres. Y el escalar que satisface esta ecuación, cualquiera de estos otros nombres. El que yo más uso es el de autofunción y autovalor. ¿Qué significa resolver la ecuación de autovalores? Encontrar las autofunciones y encontrar los autovalores. Encontrar los autovalores implica, en un lenguaje un poquito más cercano a la física, determinar lo que se llama el espectro en valores propios. Esta ecuación se puede satisfacer para más de una función y para más de un autovalor. Lo general es que para la autofunción φ1 haya un autovalor A1, para la función φ2 hay un autovalor A2 y así para cada autofunción hay un respectivo autovalor. Sin embargo, hay una situación que va a tener mucho interés en algún momento para la física y es que un conjunto de autofunciones puede compartir el mismo autovalor. El número de autofunciones que comparten el mismo autovalor define lo que se llama el grado de degeneración del problema. Porque un problema como el que estoy planteando se dice que es degenerado. Si, por ejemplo, tengo dos autofunciones que comparten el mismo autovalor, el problema es doblemente degenerado. Si tengo tres, es triplemente degenerado. Si tengo n, n veces degenerado. En cuanto al espectro de valores propios, pueden pasar dos situaciones. En algunos casos, el espectro en valores propios es continuo y en otros casos el espectro en valores propios es discreto, solamente se satisface para ciertos valores bien determinados. Ese espectro discreto puede ser finito o infinito. Naturalmente, si el espectro es continuo, es infinito. Hasta acá he recorrido un conjunto de propiedades que simbólicamente, si uno fuera un libro de matemáticas, de teoría de operadores, quizá las encuentra analizadas, esto es una imagen nada más, en lo que sería el primer capítulo del libro. Sin embargo, ahora nosotros tenemos que incorporar una noción que es la de operador hermítico, la cual en ese mismo libro quizás aparece en el capítulo 4. Y obviamente para poder entender todo lo que figura en el capítulo 4, hay que revisar el capítulo 1, 2 y 3. Bueno, si nosotros hubiéramos puesto a la teoría cuántica en el nivel de matemática base que se necesita, hubiéramos tenido que dar un curso previo de matemática de no menos de duración de 2 meses.
Yo ya lo comenté, eso está totalmente fuera del alcance del curso, de los objetivos para ustedes que son ingenieros o futuros ingenieros, y por lo tanto tenemos que transitar el camino sin ver ese curso previo. Pero ahora llegamos a un lugar donde necesitamos incorporar alguna idea de matemática, pero no con el grado de profundidad que se necesita formalmente. Y entonces llegamos a un lugar en donde yo tengo una idea que está desarrollada en el capítulo 1 y tengo que pasar a una idea que está desarrollada en el capítulo 4. Repito, esto es algo simbólico, pero no voy a poder transitar los capítulos 2 y 3. Todo esto para indicar que la definición de operador hermítico va a resultar ser extraña en función de lo que venimos desarrollando. Pero no tenemos otro mecanismo. Esto que pongo acá, que es una síntesis de cómo se puede llegar formalmente a la definición de operador hermítico, es para que de alguna manera tomen conciencia de lo que acabo de decir. No más que eso. Si yo tengo operadores lineales que viven en el llamado espacio de Hilbert, el espacio de Hilbert creo que lo han estudiado en matemática, puedo en ese espacio definir el operador adjunto o también llamado abonete daga, porque esto no es el símbolo que yo he logrado dibujar acá. Cuando uno lo ve en un libro con una imprenta adecuada, tiene la forma de la espadita que se llama daga. Entonces se llama abonete daga, que es lo mismo que abonete asterisco para nosotros. ¿Cómo se construye el operador adjunto? Bueno, si uno tiene presente el producto escalar de funciones, cosa que sí vieron en matemática, y se cumple esta igualdad, el operador adjunto que está asociado al operador A, si se cumple esta igualdad, se puede mostrar que es único y justamente define lo que llama el operador adjunto. Si dentro de la teoría de los operadores lineales, en el espacio de Hilbert, se cumple esto que está acá, el operador recibe el nombre de hermítico. Repito, me estoy salteando un montón de cosas y basándome en el posible conocimiento que ustedes tengan en cursos de matemática previa. Lo cierto es que esto tiene que cumplirse en un cierto dominio del espacio de Hilbert. Si los dominios sobre los cuales trabaja el operador A y el operador adjunto son iguales en su totalidad, se habla de que se tiene el operador autoadjunto. Esta es una condición que nosotros no vamos a trabajar. Sí importaría, pero nosotros no la vamos a trabajar. Repito, esto es para simplemente mostrar lo que estuve diciendo acerca de los riesgos que se corren cuando uno de un cuerpo de conocimiento muy grande simplemente tiene que extraer algunas ideas. Sin embargo, hay una cosa muy importante de los operadores hermíticos que va a ser muy fácil de entender, más allá de la definición, y es que los autovalores son números reales. Acá dice demostración, estudiar. Bueno, me permito hacer una pequeña reflexión sobre esto. Con este tema ya entramos en el terreno de la guía de actividades número 6. La guía número 6 tiene un
unos primeros problemas que me vinculan con comparar, o mejor dicho, más que comparar, determinar si ciertos operadores o no cumplen con la linealidad y alguna propiedad más vinculada con esa característica, de tono completamente matemático, como para reforzar un poco la idea que recién he comentado. Y luego aparecen un conjunto de teoremas donde va a figurar la tesis del teorema, las hipótesis que uno tiene que manejar y la demostración correspondiente. Esos teoremas son parte de lo que uno tiene que estudiar para el final. Repito, están todos resueltos. O mejor dicho, hay un conjunto que está resuelto y unos poquitos, eh, casi dos, digamos, ya vamos a ver por qué, que solamente está planteada la tesis, las hipótesis y no aparece la demostración. Y no aparece porque no se la va a estudiar. ¿Y por qué no se la va a estudiar? Porque está fuera del alcance de la profundidad con la que nosotros vamos a ver el tema. Estos teoremas que están demostrados son teoremas que no requieren ningún esfuerzo intelectual. Es simplemente seguir lo que la hipótesis marca y no hay que recordar absolutamente nada en particular, ninguna jugarreta matemática que hay que hacer para poder llegar a demostrar algo, como en algún teorema de matemática les ha pasado. A su vez, en la carpeta complementos de teoría hay un documento de lectura recomendada y obligatoria en donde se remarcan y se profundizan algunas de las ideas matemáticas que recién he comentado y otras que ustedes han visto, como por ejemplo el producto escalar, que es un sistema ortonormal de funciones, qué es la norma, que ustedes vieron en matemática y yo simplemente me tomé el trabajo de recordarlo, y que las características del llamado espacio de Hilbert. No es un libro de matemática, ni siquiera tiene la profundidad de lo que ustedes pudieron haber visto en matemática a lo mejor. Es simplemente reforzar un poco más el conocimiento de la matemática vinculado a estas ideas que estamos expresando. Bueno, está todo bárbaro, pero ¿qué tiene que ver esto con la física? Bueno, otra vez, el no hacer un curso de matemática previo, yo ya lo dije esto alguna vez, hace que no podamos dar los principios de la teoría cuántica en la manera como formalmente se expresan, porque el formato riguroso de esos principios está basado en el dominio del conocimiento matemático básico que nosotros no hemos revisado. Simplemente hemos remarcado algunas cosas. Por eso yo no lo llamé principio, lo llamé hipótesis. Pero con las tres hipótesis que vimos hasta ahora no alcanza, hay que agregar más. Y el no hacer un curso de matemática previo nos lleva a tener que imponer alguna cosa adicional, como es la de conectar estos objetos matemáticos llamados operadores con la física, cosa que con un curso de matemática previo hasta casi resultaría natural hacerlo. En la nota que acabo de decir de lectura recomendada obligatoria, hay una manera de acceder al concepto de operador
y de operador hermítico más vinculado con la física, pero es simplemente complementario de lo que hemos comentado. Justamente la hipótesis número 4, que técnicamente no está formando parte de los principios de la mecánica cuántica ondulatoria, porque se sabe eh, que se tiene que conocer perfectamente la teoría de operadores, lo que es un operador y demás, pero que nosotros la necesitamos imponer para establecer la conexión que dije, y tiene que ver con el armado de los operadores cuánticos. A todo observable le corresponde un operador cuántico que es lineal y hermítico y que se obtiene a partir de las siguientes reglas. Repito, esto no lo van a encontrar formalmente hablando, en la teoría cuántica. El operador posición, que es R vector bonete, es el propio vector posición. Como el vector posición normalmente lo vamos a trabajar en coordenadas cartesianas, X y Z son otros observables posibles, y los operadores X bonete, Y bonete, Z bonete, basados en que R vector bonete es R vector, son X y Z respectivamente. Acá al presentármelo como una regla, no queda claro cuál es el origen de esto. En la nota que acabo de decir que está publicada en la carpeta complemento de teoría, ahí se trata de mostrar cómo es que podría aparecer un objeto que se llame operador asociado a la posición y que sea el propio vector posición. Si uno quiere, puede ver la conexión. Luego el operador cantidad de movimiento. P vector bonete, que es menos IH barra nabla. Claro, este tiene una estructura bastante complicada. Es difícil, sin meterse en la teoría, cómo es que se llega a esta estructura. En las notas, si se quiere, o en la nota, porque es una sola, se va a poder entender cómo es que P bonete tiene esa estructura. Y esto tiene que ver con un análisis profundo de la teoría de Fourier. Yo siempre igual le voy a mostrar un criterio que lleva por qué P bonete tiene que tener esta estructura. Es simplemente ampliatorio y para ver que esto no es simplemente impuestas sin ningún fundamento que haya detrás. Como P vector en cartesianas tiene estas tres componentes, cada componente es un observable y los operadores son estos. Obviamente, nabla es el gradiente. Por lo eso es que P de X bonete es menos IH barra derivada parcial respecto de X, lo mismo en Y y en Z. ¿Cómo se llega a determinar que el objeto operador asociado a la cantidad de movimiento tiene que tener esta estructura? Bueno, un criterio es el siguiente. Nosotros vimos hipótesis 1, que un sistema físico conformado por un objeto cuántico se va a describir con una función de onda que tiene ciertas características. Y vimos que para determinadas situaciones, la solución de estado estacionario, que es una solución posible, conduce a que la función de onda tenga esta estructura, que es la de una onda plana armónica propagándose en la dirección del eje X positivo.
Acá aparece el número de onda, que como hemos visto en clases anteriores, es 2pi sobre lambda de Broglie. Acá aparece la pulsación, que como hemos visto es E sobre H barra. ¿Cómo podría sacar información de P de X? Bueno, uno dice, si yo conozco K, conozco lambda de Broglie es igual a H sobre P de X, porque estoy analizando el problema en una sola dimensión, y de ahí saco la información de P de X. Claro, pero fíjense otro mecanismo posible para sacar de la función de onda información de la cantidad de movimiento, que es la siguiente. Derivo esto respecto de X, obtengo esto, multiplico ambos miembros por H barra, y este I que está acá pasa dividiendo. H barra por K, nosotros vimos la clase pasada que es la cantidad de movimiento del eje X. A partir de poner que K es 2pi sobre lambda de P, en el eje X es H barra por K. Es decir, me queda escrito acá ya la cantidad de movimiento, casi naturalmente. Por otro lado, ¿qué es? H barra por K multiplicado por la función. Y del otro lado, tengo una operación que actúa sobre la función. Por lo tanto, si yo quitara la función esta, me queda una estructura matemática, esta que está acá, que es la de un operador, tal que aplicado sobre la función me da un escalar por la función. Es decir, lo que estoy obteniendo acá es una ecuación de autovalores. Este operador es el que se usa acá y por lo tanto está garantizado que es lineal y es hermítico. Y yo sé que con un teorema que demostramos, pero que está demostrado, los autovalores son reales. Claro, H barra por K, que representa la cantidad de movimiento, es un número real. No tendría ningún sentido asociar un número complejo a la cantidad de movimiento. O sea que cierra absolutamente todo. Bueno, acá en vez de poner 1 sobre I, pongo menos I, que es exactamente lo mismo. Con el mismo criterio saldría en el eje Y, en el eje Z y el P vector Bonet. Con los pocos elementos que tenemos y sin haber profundizado demasiado en la matemática, vemos que aparecen conexiones entre la matemática y la física. Repito, en la nota van a encontrar cómo es que se vincula el operador posición con la estructura de R vector Bonete ser el propio R vector. La tercera regla es básicamente muy sencilla. Si yo tengo un observable A que puede ser escalar o vectorial, que es función de la posición y la cantidad de movimiento, el A Bonete surge de hacer R vector Bonete y P vector Bonete. Bastante razonable. Así surgen los siguientes operadores. El operador energía cinética, como nosotros hacemos cuántica no relativista, me importa la energía cinética clásica, que la escribo como P cuadrado sobre 2M. La energía cinética no es función de la posición, solamente la cantidad de movimiento. P vector lo convierto en P vector Bonete. Esto es lo que es P vector Bonete y esto es el operador energía cinética, donde esto no es otra cosa que el laplaciano.
Y esto sería la estructura de K-Bonete en una dimensión. El operador energía potencial es más fácil. La energía potencial asociada a los problemas conservativos es solo función de R. Y como R vector tiene al propio R vector como operador, U tiene como operador a la propia función U. En el caso unidimensional, sería esto que está acá. El problema a veces para entender ciertas cosas de la cuántica no es solamente matemática, también tiene que ver con falta de conocimiento físico, que no voy a tratar de solucionar en una pequeña charlita, pero simplemente voy a mostrarle dónde está la dificultad física. Durante el siglo XIX se desarrolló una teoría que de alguna manera salió a competir con la teoría clásica de Newton en cuanto a la manera de cómo pensar y resolver los problemas de mecánica. Esa formulación recibió el nombre de mecánica analítica. Muy antiguamente, cuando ustedes todavía no habían ni siquiera nacido, en el ILBA se daba un curso de mecánica riguroso y eso implicaba, además de ver la mecánica newtoniana, ver mecánica analítica, por lo menos en sus bases más básicas. Hoy, bueno, hace tiempo se sacó mecánica analítica de mecánica y hoy prácticamente ya no ven mecánica más que lo que ven en física 1, salvo los que cursan la carrera de mecánica. Pero igual ellos tampoco ven mecánica analítica. La llamada mecánica analítica, el concepto de fuerza, que es fundamental en la teoría de Newton, es reemplazado por dos funciones que son la función de Hamilton y la de Lagrange. No me voy a meter a definir lagrangiano lo que es, ni tampoco lo que es hamiltoniano, porque eso me obligaría a tener que adentrarme en lo que se llama mecánica analítica. Pero lo cierto es que si uno dice o se pregunta, ¿la mecánica cuántica se basa en alguna idea anterior, en alguna teoría anterior? Sí. Y el punto de apoyo no es la mecánica newtoniana. Recuerden ustedes que el punto de vista de las velocidades, lo que estamos analizando es básico, pero no se para en la mecánica newtoniana. De hecho, la mecánica newtoniana es determinista y eso no es compatible con las ideas que venimos manejando y el concepto de probabilidad. La mecánica analítica es la base de la mecánica cuántica. Al usted no ver mecánica analítica, también se están perdiendo parte del entendimiento de algunas cosas que se analizan en la teoría cuántica. Bueno, comentado esto, al hamiltoniano, que es una variable dinámica, se lo puede representar con un operador. Sin demostración, vamos a aceptar que para los problemas conservativos, que son los únicos que analizamos nosotros, el hamiltoniano de un sistema es la suma de la energía cinética más la potencial. Y por tanto, el H bonete es K bonete más U bonete. Y esto es la estructura de H bonete en 3D. Y esta es la estructura de H bonete en 1D. Si ustedes miran el problema 1,
de los adicionales de la guía 5 que está resuelto, para cuando se analiza la solución de estado estacionario, se llega a encontrar de que aparece una ecuación de Schrödinger llamada ecuación de Schrödinger independiente del tiempo o de estado estacionario. Si ustedes miran esa ecuación, van a poder reconocer la estructura del operador de Hamilton. Y es más, en 3D van a poder comprobar que la llamada ecuación de Schrödinger independiente del tiempo cumple con esto que está acá. Como decir que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es la ecuación de autovalores del operador de Hamilton. Quizás esté más familiarizado con el caso 1D. Bueno, esta es la ecuación de Schrödinger de estado estacionario en 1D, que es equivalente a plantear la ecuación de autovalores del operador de Hamilton en 1D. Esto que en los problemas de la guía 5 identificamos como I de X, ahora tienen nombre y apellido, son las autofunciones de H. Y esto que eran los valores de la energía, son los autovalores de H. No hay que perder de vista que H en los problemas conservativos es la suma de la cinética más la potencial. Hay un operador que no tiene ninguna trascendencia en el número 5, porque son todos problemas unidimensionales, pero va a tener suma importancia en la guía número 6, en realidad 7, porque es donde aparecen algunas cuentas vinculadas con problemas en 3D. Es el operador vector momento cinético, que este es la definición. L bonete es R bonete, P bonete, como indica la regla 3. Acá está el desarrollo. Esto es X bonete, esto es LY bonete y esto es LZ bonete. Cuando trabajemos con el átomo de hidrógeno, próximamente, ya la semana que viene estaremos viendo eso, haré alguna reflexión un poquito más profunda sobre el operador momento cinético. De alguna manera he presentado a los operadores cuánticos y he establecido la conexión entre la matemática, noción de operador, y la física. ¿Qué cuentas se pueden hacer con estos operadores que tengan implicancia física? Por ejemplo, analizar si conmutan o no. Para hacer eso, analicé el conmutador XPDX y estoy aplicando acá la definición. AB aplicado a phi era AB phi menos B a phi. La definición. Esto es lo que implica aplicar PDX a phi. Esto es lo que implica aplicar X a phi. Esto es lo que implica aplicar X a este paréntesis. Aplicar P de X a este paréntesis implica esto, y esto implica hacer este desarrollo con la derivada del producto. Cualquiera sea phi, esto con esto se cancela, esto 1, y el conmutador XP de X es IH barra. En general, cuando se espera el resultado del conmutador, no se coloca la función simbólica sobre la cual se aplica. Con el mismo criterio, podría haber calculado este conmutador y verificar estos resultados.
Pero vinculado con los operadores posición y cantidad de movimiento, puedo armar otros conmutadores que son como por ejemplo el XPDI, perdón, o en forma análoga el XPDZ, IPDX, IPDZ, ZPDX, ZPDI. Con el mismo criterio aplico la definición y calculo XPDI aplicado en phi. Resuelvo, llego a esto, pero la derivada de X respecto a 10 es 0 y llego a que XPDI da 0, por lo tanto X y P conmutan. Y también todos estos conmutadores dan 0, por lo tanto estos operadores tomados de A2 también conmutan. En general, uno debería generar una propiedad sin tener en cuenta un caso particular. Pero nosotros, con las limitaciones que tenemos, hacemos al revés. Basado en este caso particular, vamos a sacar una relación general. ¿Por qué elegir los operadores posición y cantidad de movimiento? Porque no hay duda de que la posición y la cantidad de movimiento tienen un papel muy importante en el principio de incertidumbre. Y hay restricciones en cuanto a la posibilidad de medirlo simultáneamente y con precisión arbitraria. Bueno, eso está vinculado a estos resultados que hemos obtenido. Si el conmutador entre dos operadores es 0, cualquiera de estos inclusive, significa que dichos operadores conmutan. Básico, hacer X P de Z es lo mismo que hacer P de ZX. Pero lo interesante es lo que viene después. Esto quiere decir que los observables representados por dichos operadores pueden ser medidos simultáneamente y con precisión arbitraria. Y por lo tanto no existe una relación de incertidumbre entre esos observables. Si ustedes revisan, aunque esto no lo deberían, no lo tendrían que hacer porque se supone que para el examen tuvieron que estudiar el principio de incertidumbre, en la nota de clase tenemos de que no hay una relación de incertidumbre delta I por delta P de X. Y eso tenía que ver con que podían ser medidos simultáneamente y con presión arbitraria. Bueno, esto en la teoría de operadores equivale a decir que, por ejemplo, X, P de Z conmutan. En cambio, sí había una relación de incertidumbre entre X y P de X. Y justamente X, P de X, Y, P de Y, Z, P de Z no conmutan. Por lo tanto, si el conmutador entre dos operadores cuánticos es distinto de 0, significa que dichos operadores no conmutan. Perfecto. Esto quiere decir, lo importante, que los observables representados por dichos operadores cuánticos no pueden ser medidos simultáneamente y con precisión arbitraria. Y por lo tanto debe existir una relación de incertidumbre entre esos observables. O sea, que delta X por delta P de X sea mayor o igual que algo, está vinculado con que X bonete y P de X bonete no conmuten. Y la frutilla del postre viene con esto. Se puede demostrar que hay una conexión, yo en su momento lo anticipé, entre el resultado del conmutador, que es IH barra, y que delta X por delta P de X sea mayor o igual que H barra sobre 2. Esto tiene que ver con otro teorema, de esos que les dije que están en guía número 6, pero en este caso es uno de esos, vieron que en un momento yo dije si eran uno o dos, bueno, es uno de los que no está demostrado. Está la tesis, la hipótesis y su aplicación, pero no vamos a la demostración
porque la demostración requiere una valoración matemática superior a la del nivel del curso. Nos conformamos con conocer el teorema sin necesidad de demostrarlo. Bueno, esto es una fuerte conexión entre los operadores cuánticos, ideas concretas de la física. Algo me faltó comentar, puede ser ahora. El carácter lineal y crítico de los operadores cuánticos que se arman según las reglas que he comentado, está impuesto acá. Pero uno tiene derecho a decir cómo podría demostrar el carácter lineal mítico. Bueno, no sería difícil, por lo menos una parte. Es decir, demostrar el carácter lineal de cualquiera de los operadores cuánticos que establecimos se hace en base a la estructura de la definición de operador lineal. Lo que no es tan fácil para unos operadores es establecer la llamada hermiticidad. A modo de ejemplo, en la guía número 6, creo que es el tercer problema, se muestra cómo se puede justificar, más que usted demostrar, es realmente lo que se hace, que el operador P de X es lineal y hermítico, como una referencia. Repito, no es fácil para todos los operadores, sobre todo demostrar la hermiticidad. Simplemente es a modo de ejemplo. ¿Y por qué lo damos para estudiar? Porque es una forma de profundizar en las definiciones. Pero no es el objetivo del curso meter el dedo en demostrar la hermiticidad en un operador cuántico que tenga una estructura matemáticamente más compleja o que sea más difícil de establecer que en PDX o PDI o PDZ. Aclarado ese punto, podemos seguir. Lo que está identificado como hipótesis 5 es algo que sí figura en la formalidad de la mecánica cuántica, pero no enunciado en la manera sencilla como está expresado acá. Los únicos valores posibles del observable A es un observable genérico, escalar, vectorial, son los que resultan de aplicar esto, que es la ecuación de autovalores del operador asociado al observable A, o sea, el abonete. ¿Qué significa esto? Yo tengo un observable que puede ser escalar o vectorial. Con la hipótesis 4 le asigno un operador que se puede demostrar, pero yo lo acepto como algo impuesto, que es lineal y hermítico. Planteo la ecuación de autovalores. Si yo la resuelvo, conozco las autofunciones y los autovalores. Pero como es hermítico, los autovalores puedo garantizar que son reales. ¿Y por qué esto es importante? Y porque los valores que puede tomar un observable son los que se pueden medir. Y yo no voy a poder medir que, por ejemplo, la cantidad de movimiento sea I 4 kilogramos por segundo. Tiene que ser un número real. Bueno, esto está garantizado que va a ser así, porque la estructura de los operadores con la que estoy trabajando es que son hermíticos.
Todo esto que forma parte de un nuevo lenguaje está justamente trabajando en formalizar algo que ya veníamos haciendo. Estoy agregando conocimiento nuevo a lo que veníamos haciendo a nivel de física, sino a la manera de cómo lo analizo matemáticamente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos haciendo problemas unidimensionales donde tengo que resolver la ecuación de Schrödinger de estado estacionario. Hace un ratito mostré que en el lenguaje de los operadores adquiere esta forma. Es decir, hemos resuelto problemas de ecuación de alto valor de H, todos los de la guía 5, básicamente, implican eso. Y en los problemas también hemos encontrado los autovalores de H. Por ejemplo, en el problema del pozo de potencial infinito, que lo hice yo en clase, encontramos que el espectro en energía es discreto y que tiene que ver con la cuantización de la energía, pozo de potencial infinito. Eso es haber encontrado los autovalores de H, porque como H representa la energía en un sistema conservativo, E son los autovalores de H, también tiene que ver con la energía. En el caso del escalón de potencial, que pudieron haber discutido con Pablo Minces, lo que habrán verificado es que el espectro en valores propios de H, el espectro en la energía, es continuo, no es discreto. O sea, repito, indirectamente han estado trabajando con esto. Ahora lo estoy poniendo en el lenguaje adecuado. La ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo de estado estacionario, es una ecuación de autovalores de H. Ya lo he dicho, acá lo voy a reiterar. Pero la ecuación de Schrödinger de la hipótesis 3, que en el caso 1D tiene esta estructura, es, si yo miro el miembro de la izquierda, es equivalente a aplicar H a phi de x de t. Pero el miembro de la derecha no me da un escalar real por la función. Sin embargo, si defino un nuevo operador, es L bonete y se llama operador energía, que es IH barra derivada respecto de t, la ecuación de Schrödinger no es una ecuación de autovalores, puede ser representada en forma de operador como que H aplicado a la función de onda es lo mismo que aplicado a la función de onda, donde el nuevo operador lineal y armítico es el llamado operador energía. Supongamos que alguien me informa la función de onda que corresponde a la solución de estado estacionario de la onda plana que se propaga en la dirección del eje X negativo, que se escribe así o se puede escribir así sin especificar la forma particular de phi de x. Si yo aplico H sobre esto, H sobre la función de onda me da esto que está acá. Y esto me da así, porque claro, E a la menos I omega t no depende de X. Y tiene que ver con el carácter lineal de H. Si aplico E a la función de onda, me da esto que está acá. Como phi depende de X, no depende de T, puedo escribir esto que está acá. Y tiene que ver con el carácter lineal de E. Y obtengo este resultado. Si igualo
llego a esto. Es decir, la ecuación de Schrödinger de estado estacionario surge de considerar como una posible solución del problema a una función de onda que cumple con que la densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Bueno, es ver desde otro lugar algo que ya sabíamos. Y a su vez con esto queda justificado algo que está analizado en el problema 1 de los adicionales y que está resuelto. En esa resolución yo uso el método de separación de variables y para determinar quién es la constante de separación de variables, que yo la llamo alfa en esa nota, hago un análisis dimensional de las unidades y llego a demostrar que alfa tiene unidades de Joule. Si alfa es constante, tiene unidades de Joule, podría ser la energía E, que en un problema conservativo es constante y se conserva. Pero claro, podría haber un submúltiplo de E y también seguiría cumpliendo los requisitos de esa demostración. Es que técnicamente lo que hice no es una demostración, fue seguir un criterio para tener más información de alfa. Lo que verdaderamente demuestra quién es alfa es todo esto que venimos hablando y que tiene que ver con la hipótesis número 5. Esto es lo que define quién es alfa. Bueno, antes de ir, alguna aclaración, algún comentario. No, no, por ahora nada. Bueno, no te asustes o no te hagas problemas si esto lo ves así denso y donde seguir a veces estas cosas cuestan. Voy a seguir agregando información. Este es un tema que normalmente necesita más de una vista. Tomarla de hoy como para presentar el tema y que ya algunos nombres, algunas palabras, no sean palabras huecas y vacías, sino empiecen a formar parte de tu nuevo vocabulario. Perfecto. La hipótesis 6 es la más interesante de todo lo que hemos analizado hasta acá porque es la que tiene que ver con muchas cosas que hacen, o se supone, ¿no? Esto, interesante a la cuántica. Interesante, intrigante. El fundamento es muy matemático y como nosotros no lo podemos profundizar, simplemente comentamos algunas cosas. Cosas que están comentadas también un poquito más profundamente en la nota complementaria que ya he citado varias veces. Los operadores satisfacen la ecuación de autovalores y tienen autofunciones. Se puede demostrar que ese conjunto de autofunciones es un sistema completo de autofunciones ortonormales. Es decir, que son ortogonales y normalizadas. Que era un sistema, primero que era el producto escalar entre funciones, que era un sistema ortogonal, que era la norma, que era ortonormal. En esa nota está un poco más recordado. Basado en ese hecho, la hipótesis 6 muestra que la función de onda puede ser escrita de la siguiente manera, en donde hay unos coeficientes que dependen de t y que son de variable compleja, y donde aparecen estas funciones que son las autofunciones de algunos de los operadores cuánticos con los que puedo trabajar.
Esto que parece muy raro, lo hemos estado usando. ¿Cuándo y cómo? El IKX es solución de la ecuación de Schrödinger de estado estacionario. Eso sale de la matemática. Es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con coeficiente constante y completa. Planteo la ecuación característica y si el coeficiente es positivo, sale que esto es solución. Y que también esto es solución. Por lo tanto, la combinación lineal también es solución. O sea que esto es conocido. Si yo junto A por E a la menos I omega T y junto B con E a la menos I omega T, puedo armar dos coeficientes imaginarios que dependen del tiempo. Y estoy dando lugar a esto, en donde estas funciones son autofunciones de H. Estos coeficientes no son simplemente coeficientes de una combinación lineal sin ningún tipo de trascendencia. Son coeficientes que tienen la siguiente característica. En otro teorema de los que sí están demostrados de la guía número 6, se demuestra que estos coeficientes cumplen con la condición que está indicada acá. Como son de variable compleja, esta cuenta garantiza que son números reales y que están comprendidos entre 0 y 1. ¿Pueden valer 0? Sí. Y más de 1 puede valer 0. ¿Pueden valer 1? Sí, pero si hay uno que vale 1, todos los demás son 0. Por lo tanto, en general, va a haber valores, va a haber C sub t módulo al cuadrado que valen 0 y otros que valen números comprendidos entre 0 y 1. Todo esto sugiere que esta cuenta puede ser interpretada en algún momento como una probabilidad. Todavía no sabemos probabilidad de qué, pero una probabilidad al fin. Lo más interesante de la hipótesis número 6 tiene que ver con la superposición de estados. Los operadores son lineales. Por lo tanto, las ecuaciones de autovalores son lineales. Y por la hipótesis 5, las ecuaciones que uso para describir a esta teoría son lineales. Yo estoy en el marco de una teoría lineal. Por lo tanto, matemáticamente, yo puedo pensar en lo siguiente. Una solución de estado estacionario está asociado a un estado de energía. El omega es sobre h barra. Pero también tengo alternativamente otra solución de estado estacionario asociado a otro estado de energía. O sea que tengo dos soluciones. Pero el carácter lineal de lo que estamos analizando garantiza que la combinación lineal también es solución. Y entonces, el carácter lineal garantiza que yo puedo superponer, sumar funciones de onda, estados estacionarios asociados a diferentes energías. Bárbaro. ¿Y eso tiene algún significado? La respuesta es sí. ¿Y cuál es el significado? Que puede encontrarse a un objeto cuántico en más de un estado de energía al mismo tiempo t. Y esto es algo que no tiene ninguna imagen clásica sobre la cual apoyarse. Esto es
uno de los motivos por los cuales la teoría cuántica empieza a tener ese gusto a intrigante y a describir cosas llamativas, claro, porque están fuera de la experiencia cotidiana. Si bien todavía el modelo del átomo, en términos de la teoría cuántica de Schrödinger, no lo hemos visto, de la teoría de Bohr sabemos algo que luego va a ser verificado por la teoría de Schrödinger. Y es que si un átomo se encuentra en el 4, espontáneamente termina el estado base siguiendo alguno de estos caminos. Ahora, supongamos que yo quiero describir, como vamos a hacer en algún momento, el comportamiento del electrón en el átomo de hidrógeno, pero que la única diferencia con los que el problema que venimos haciendo es que es un problema en 3D. ¿Voy a poder asociar una función de onda? Sí. ¿Voy a poder asociar una función de onda que sea solución de estado estacionario? La respuesta es sí. Pero si tengo una solución para E1, tengo otra solución para E2, tengo otra solución para E3, la respuesta es sí. Y la función de onda que describa eso podría pensarse como la suma de las tres, la respuesta también es sí. Que sería como pensar, el átomo está en el E4. Si yo quiero medir la energía del átomo, y en el momento que voy a medir la energía del átomo, ¿el átomo en qué nivel de energía se encuentra? Y podría estar en el 3, podría estar en el 2, podría estar en el 1. Si el átomo se desexcita espontáneamente cuando se le da la realísima grana. Entonces, ¿cómo hago para describir una situación en donde el átomo puede estar en cualquiera de los estados y yo no lo sé de antemano? Como una suma de los estados asociados a E1, a E2, a E3, a E4. Es decir, tengo que admitir que simultáneamente el átomo se encuentra en una superposición de todos estos estados. Para llevarle un ejemplo que ya hemos analizado, un objeto cuántico en un pozo de potencial infinito, el x igual a 0, tengo una pared infinita, en x igual a L la otra. Esta es la solución de estado estacionario para n igual a 1. Y esta es la solución de estado estacionario para n igual a 2. Esto es solución. Esto es solución. Por todo lo que hemos visto que tiene que ver con el carácter lineal de H, la suma también es solución. Y esto implica aceptar de que en un instante t, el electrón se puede encontrar descrito por una función que es la suma de lo que pasa en el estado 1 y 2. Es decir, tengo que considerar de que el electrón puede estar en el instante t simultáneamente en el estado 1 y el estado 2. Y repito, esto es algo que no lo puedo imaginar clásicamente. Un físico clásico diría, yo entiendo del tema de la probabilidad, pero si está en el estado 1 en ese instante de tiempo, no puede estar en el estado 2. Bueno, acá sí hay que admitir que en el mismo instante de tiempo está en el estado 1 y el estado 2. Esto estoy sugiriendo la superposición de estos dos. Pero igual que antes podría estar el estado 1, 2, 3, 4, 5 y todos simultáneamente. ¿Para qué quiero conocer la función de onda? Para armar la densidad de probabilidad. Si yo trabajo con la solución de estado estacionario, ya sabemos que la densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Pero ¿cuánto vale la densidad de probabilidad de una función de onda que es esto? Bueno, la cuenta saldría a ser phi conjugado por phi, y les dejo para que hagan la cuenta
y verifiquen esto que está acá, que muestra que ahora la densidad de probabilidad depende del tiempo. La parte que depende del tiempo tiene que ver con el coseno. Y lo que multiplique es C2 menos C1 sobre H barra. Y esto, E2 menos E1 sobre H barra, y es el omega. H barra por omega es H por F, E2 menos E1. Espontáneamente pasa del 2 a 1 y emite un fotón. Claro, está todo conectado con eso. La dependencia en el tiempo depende de la diferencia de energía y no de los valores individuales, porque esa diferencia de energía implica una desexcitación espontánea y la emisión de algo que es fotón. Pongamos que yo tuviera un número muy grande de pozos de potencial infinito, todos iguales, el mismo objeto cuántico, y yo supiera que ese objeto cuántico puede estar en el estado de energía 1 y 2, por lo tanto planteo como solución la superposición. Mi objetivo sería querer medir la energía. ¿Qué valor mido? La hipótesis 5 me dice que los únicos valores posibles que se le asigna a un observable que resultan de la ecuación de autovalores. Y los autovalores corresponden al valor de la energía. En el pozo infinito, ¿cuáles son los autovalores de H? E1, E2, en el caso de considerar 1 y 2 solamente. Por lo tanto, cuando yo mido, o mido E2 o mido E1. Supongamos que mido 50 veces sobre 100 el valor E1 y 50 veces sobre 100 el valor E2. En términos probabilísticos sería que el 50% de probabilidades tengo de medir E1, 50% de probabilidad de mover E2. Esos valores, como van a ver, cuando hagan todas estas cuentas en un problema determinado, están vinculados a los valores A y B que están indicados acá. Y que acá no están comentados. Obviamente, el A y el B tienen que ver con la raíz cuadrada de 2L. Pero a su vez contiene información de esto que está acá. Bueno, yo quiero representar esta medición con un valor y tengo una distribución de valores. Lo que voy a hacer es calcular el valor medio. Sumo 50 veces E1 más 50 veces E2 dividido 100, que es lo mismo que hacer E1 más E2 dividido 2. Para describir lo que pasa en ese problema, trabajo con un objeto cuántico caracterizado por una función de onda que implica una superposición de estado y que me obliga a considerar que en un instante t, el electrón no es que está en E1 o en E2, sino está en un estado que no tiene analogía clásica, en el cual simultáneamente puede estar en E1 y E2. Sin embargo, en el momento que mido, ecuación o hipótesis 5, o mido E1 o mido E2. Mido los autovalores, que es como decir, en el momento que mido, focalizo mi atención
en una autofunción o en la otra. Y a eso se lo llama colapso de la función de onda. Mido E1, focalizo mi atención en la primera función. Mido E2, focalizo mi atención en la segunda. Pero el estado que describe el comportamiento del objeto cuántico con el principio de superposición es un estado donde simultáneamente tiene la energía de 1 y 2. Repito, esto no tiene analogía clásica. Esto es lo que está directamente vinculado a la llamada paradoja del gato de Schrödinger. El gato no es que está vivo o muerto, o digamos al revés. Estar vivo es un estado, que sería como decir, es el autovalor vinculado a un estado asociado a gato. Estar muerto es el otro autovalor por lo que ocurre dentro de la caja. Estar vivo es solución, estar muerto es solución. La superposición es solución. Idea matemática pura por ser lineal la ecuación. Lo que describe el estado del gato es una función de onda del gato vivo muerto. En el mismo instante de tiempo está vivo y muerto. No tiene analogía clásica. No es que o está vivo o está muerto. No, 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 no. Está vivo y muerto. Y lo que determina el colapso es cuando yo observo. Observar es medir. Y entonces al medir es como que hago colapsar la función de onda, la situación de estar vivo o estar muerto. Pero un instante antes estaba en un estado superpuesto que no tiene imagen clásica, que es estar vivo y muerto en el mismo instante de tiempo. Ya de alguna manera con lo que dije, preparé el ambiente para la última hipótesis. Cuando Perdón, yo hago una... Sí, ¿te puedo hacer una consulta de lo que dijiste recién? sí. Antes, en la parte donde plantea el experimento E1, E2, 50-50, dijiste que eran los valores de energía en el pozo infinito. Esto puede tener En infinito, ¿o no? ¿O es sí o sí dos energías que hay No, que no, tener yo en cuenta? imaginé dos, pero el Ok, pozo es discreto pero infinito. ok. El Entonces, espectro en valores propios en el pozo infinito cumple con la característica de ser discreto e infinito, porque como ok, tiene pared infinita, después aparece un límite que es el relativista, pero sin alcanzar el límite relativista o sin pensar en eso, lo imagino infinito. ok, perfecto. Lo que pasa es Gracias. que para hacer la cuenta analicé que estuviera en dos, pero como dije antes, podía estar en tres, cuatro, como Sí, sí, pasa con perfecto. el No, gato. había anotado eso y no estaba seguro. Gracias. La hipótesis 7 me dice cómo voy a generalizar lo anterior. Yo hago una serie de medidas de un observable y en general, siempre sobre la base de que trabajo con el mismo sistema, ya sea porque tengo muchos sistemas equivalentes o iguales o idénticos o porque repito en iguales condiciones el mismo experimento. Y voy a obtener una distribución de resultados. ¿Cómo voy a calcular el valor medio? O mejor dicho, ¿cómo hago para representar el valor que caracteriza esa distribución de resultados calculando el valor medio? ¿Y cómo voy a calcular el valor medio? Con esta expresión. Claro, uno diría,
¿No es que el calcular el valor medio implica sumar todo y dividir por el total? Sí. Y que si integro es porque el espectro es continuo. Todo cierto. Lo interesante es que esta fórmula incluye eso, esa idea. Lo que pasa es que la expresa en un lenguaje que es el lenguaje de los operadores para ser más formal en cuanto a la teoría matemática que describe esto. Lo que va a mostrar de que esto es sumar todo y dividir por el total es otro de esos temas que vengo hablando, que está en la guía número 6, que pide que haya que demostrar que el valor medio de A es un observable cualquiera, se puede calcular de esta manera, en donde la letra sub i son los autovalores del operador A, y donde estas son las autofunciones del operador A, y donde estos coeficientes son los coeficientes de la combinación lineal. Claro, esto tiene que ver con este formato particular con el cual establece la hipótesis 6 que puedo escribir a la función de onda. Obviamente, esto funciona así en la medida que el espectro en valores propios sea discreto. Nosotros no vamos a hacer cálculos de valores medios en general, no vamos a trabajar cuando el espectro en valores propios es continuo, porque se complica la cosa matemáticamente. Como ejemplo de que esta fórmula expresa la idea que uno tiene y que obviamente, ¿por qué el teorema es importante? Porque muestra que esto se puede escribir así. Lo que pasa es que esto es una forma general y esto pasa a ser una forma particular. Por eso el teorema es tan importante. Supónganse que quiero calcular el valor medio de las notas. Ejemplo típico. Tengo 100 notas y quiero calcular el valor medio de la nota, sabiendo de que un número de veces, 15 veces me saqué 10, 20 veces me saqué 9, más, bueno, las otras notas. Y todo esto lo tengo que dividir por 100 para obtener el valor medio. Ahora, hacer esta cuenta es lo mismo que decir el 15 lo divido por 100 me da 0,15. El 20 lo divido por 100 me da 0,2. El 35 de los 8 me daría 0,35. De tal manera que me quedarían coeficientes que están entre 0 y 1. Si uno valiera 1 es porque todas las notas son iguales y lo más común es que tenga algunas notas y otras notas no aparezcan nunca y los valores de esos coeficientes están entre 0 y 1. Bueno, los A sub i son los autovalores de A, del operador A. Son las notas. Estos coeficientes son 0,25, el 0,15, son expresados en términos de porcentaje o de probabilidad de que entre 100 notas me haya sacado en una materia 8 o 9 o 10,
que vale entre 0 y 1. O sea que esta fórmula representa perfectamente el equivalente a calcular el medio de las notas. Sumar todo y dividir por el total. Lo que pasa es que acá para nosotros, como el problema está normalizado, el total siempre es 1. Por otra parte, lo que garantiza de que estos coeficientes son una probabilidad o nos pueden dar una probabilidad es lo que mostré antes, que la suma vale 1. ¿Qué representa los C sub IT? Los C sub IT directamente nada, pero los C sub IT en módulo al cuadrado representan la probabilidad de medir un determinado alto valor a sub I. Como en el caso de la nota, ¿qué representa 0,25 asociado al 10? La probabilidad de que en una materia tomada al azar alguien diga te sacaste 10, por ejemplo. Si yo tengo que elegir una materia en la que te sacaste 10, tengo el 25% de probabilidad de elegirla. Sería una interpretación equivalente. Entonces los C sub IT en sí mismos no representan nada, pero el módulo al cuadrado representa la probabilidad de poder medir un determinado autovalor. Finalmente, supongamos que tengo la función de onda φ1 de RT, que es autofunción del observable, perdón, del operador A. Calculo el valor medio de A con esta fórmula, porque el espectro en valores propios es discreto, y me da que es A1. Esto tiene su extensión a continuo, pero repito, es mucho más complicado. ¿Qué indica esto? Que tengo un coeficiente que vale 1, que es el C1 de T. Y todos los demás coeficientes valen 0. Porque si el valor medio de A da 1, es como decir que no mido a 2, no mido a 3, no mido a 4, no mido a 5, cualquier otro valor. Y entonces el C1 de T módulo al cuadrado garantizo que es 1. Cuando pasa esto, que cuando estoy describiendo el comportamiento de un objeto cuántico con una función de onda, que es autofunción de un dado operador, y lo que mido como valor medio es el autovalor, se dice que el sistema se encuentra en un autoestado de ese observable. El sistema se encuentra en un autoestado de ese observable. Hay otro teorema de ese conjunto de teoremas que están demostrados, que quizás sea el más difícil de demostrar, es una opinión nada más, que establece que si la incertidumbre asociada a un cierto observable es 0, se cumple la ecuación de autovalores del operador asociado a ese observable. Lo que mostraría que la función de onda es autofunción de abonete. Si el delta es 0, se dice que el observable es nítido.
Y esto es la consecuencia que el valor medio de A me dé un autovalor. ¿Por qué? Porque si se cumple esto, y vengo acá, aplico la definición, si A bonete por phi es A phi, dado que esto es autofunción de A, como el A es un escalar, sale fuera de la integral, y phi conjugado por phi integrado en todo el espacio me da 1, y entonces me queda que el valor medio de A coincide con el autovalor. O sea que esto está todo integrado y es lo que determina de que un sistema se encuentre en un autoestado, un dado observable, y que por lo tanto ese observable sea nítido, que es equivalente a decir que la incertidumbre es cero. Todo esto de carácter profundamente matemático lo vamos a usar en el problema del átomo de hidrógeno. También en los problemas de la guía 6 se va a hacer mención a un teorema o se va a usar un teorema y yo no tuve necesidad en mi planteamiento de mencionarlo, pero lo indico como algo que va a ser muy importante. Y es que las autofunciones de un operador hermítico correspondientes a autovalores distintos son distintos, acá faltaría la S, son ortogonales. Este teorema no lo he citado hasta ahora, no he necesitado hacerlo para describir la teoría que he descrito, pero sí ustedes lo van a usar. Como también van a usar otro, del cual hablaremos la clase que viene, que tiene que ver o está vinculado a que dos operadores conmuten o no. Ese teorema es un sí solo sí, o sea, tiene una demostración de ida y vuelta, pero solamente está demostrado una parte porque la otra es matemáticamente sumamente compleja. Y de esta manera he barrido esos teoremas que figuran en la guía número 6 y que, repito, o están demostrados completamente o solamente aparece la tesis sin demostración en 1,5, digamos, porque en este del sí solo sí hay una parte que no se demuestra y en el tema de que vincula el resultado del conmutador con la relación de incertidumbre es otro que yo dije que no tiene la demostración. El resto, todos tienen la demostración en la guía número 6 y forman parte de las cosas a nivel teórico que tienen que estudiar, pero para el examen final. Y todavía para eso falta tiempo. Bueno, con esto hemos completado lo previsto en la clase de hoy. No sé si querés hacer alguna pregunta. No sobre lo visto en la clase, pero el archivo que mencionabas, donde estaban las explicaciones eh, no me sale ahora el nombre, las explicaciones de las cosas que dijiste recién es el de nota complementaria sobre formalismo de QM. Exactamente. Ahí están, en esa nota hay aportes físico-matemáticos, no sumamente profundos, pero que te muestran o te ayudan a entender bien, más en un sentido físico, cómo es que X tiene un operador que es X bonete, cómo Bien. P de X tiene un operador que es menos IH barra de respecto de X, de una manera distinta como